Así que, amados, muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Pacto de Gracia. Una bendición estar aquí con ustedes. Good evening, good afternoon, welcome to Covenant of Grace Reformed Church. And I just want to begin with just a few announcements before our call to worship. Así que, amados, damos algunos anuncios antes que comenzamos nuestro servicio de hoy. Después del servicio, pongan sus ofrendas en la canasta atrás y hoy no tendremos escuela dominical para adultos y jóvenes hasta el 2 de enero y no habrá clase de catecismo los sábados hasta enero. So there'll be no Sunday school today, not until January 2nd, and also the catechism class on Saturdays will resume at the beginning of January. Okay? Así que son todos los anuncios que tengo, amados, y ahora vamos a comenzar con el llamamiento a la adoración. So we'll officially begin with the call to worship from Psalm 110, verse 1 to verse 4. Así que, amados, aquí les leo el Salmo 110, los versículos 1 a 4. Aquí les leo. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud, juro Jehová, y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Amén. Ahora, amados, por favor, pónganse de pie para recibir el saludo de Dios. Beloved in the Lord Jesus, will you please stand to receive the Lord's greeting? Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Ahora, amados, vamos a cantar el número 11, Alabar al Gran Rey. Please remain standing as we sing our opening song in which we give praise to our great King. Con gran regalo.
amados, vamos a leer la ley de Dios aquí en Éxodo 20 y vamos a enfocar en el segundo mandamiento. And so, beloved, at this time we turn to the reading of God's law and we will focus our attention on the second commandment. Así que aquí les leo, amados, Éxodo capítulo 20, el segundo mandamiento, comenzando en el versículo 4. So Exodus 20, and so we'll be reading verse 4 and verse 5. Aquí les leo, amados, el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ahora el versículo 6, verse 6. Y haga misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Y para ayudarnos a entender, amados, el significado de este mandamiento, aquí les voy a leer acerca de la explicación, la pregunta 96, 97 y 98 del Catecismo. So let me read for us from the Catechism, Heidelberg Catechism, question and answers 96, 97, and 98. Aquí les leo, amados. Que de ninguna manera hagamos alguna imagen de Dios, ni lo adoremos de ninguna otra forma que la que Él nos ha mandado en su palabra. La pregunta 97. ¿No debemos hacer en lo absoluto ninguna imagen? Respuesta. Dios no debe ni puede ser representado de ninguna manera con respecto a las criaturas, aunque puedan ser representadas. Sin embargo, Dios prohíbe hacer o tener cualquier imagen de ellas, ya sea para adorarlas o servir a Dios por medio de ellas. La pregunta 98. ¿Pero no deben tolerarse las imágenes en las iglesias como libros para la gente? La respuesta, no. Porque no debemos ser más sabios que Dios, que no quiere enseñar a su pueblo por imágenes mudas, sino por la predicación viva de su palabra. Así que, amados, de lo que se trata esto, se trata acerca de cómo debemos ofrecer adoración a Dios, ¿verdad? Y nosotros ofrecemos adoración a Dios con la palabra de Dios y con los sacramentos, por ejemplo. Este principio le llamamos el principio regulativo, ¿verdad? Eso es lo que le llamamos cuando queremos ofrecer adoración al Señor según la palabra de Dios, ¿verdad? No con imágenes, no con ídolos, no con otras cosas, pero nosotros queremos enfocar nuestra atención durante el servicio en la palabra de Dios y en los sacramentos. Y nosotros, claro que dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos a hacer esto, y queremos hacer todas las cosas según la verdad de Dios, ¿verdad? Y nosotros aprendemos acerca de cómo debemos ofrecer adoración al Señor, porque cuando Cristo estaba hablando con la mujer samaritana, Él le explicó no solamente acerca de cómo debemos ofrecer culto a Dios, pero también reveló su identidad a esta mujer, que Cristo es el Mesías, el Salvador prometido. Así que, amados, en este tiempo, si quieren, ahora les voy a leer aquí del Evangelio según San Juan, capítulo 4, los versículos 21 a 26. Aquí les leo, amados. And so, beloved, when we read the second commandment of the Ten Commandments, sometimes it's referred to as the regulative principle of worship. The regulative principle of worship, to just explain it briefly and concisely as possible, is basically worshiping the Lord and offering Him worship and adoration according to God's Word. And so we do not use images, we do not use visible representations, but our worship is focused on Word and Sacrament.
And so we focus on God's Word, and of course, we also, while we are worshiping, when it is time to celebrate, for example, the Lord's Supper, we do that, or, of course, administer the sacrament of baptism. And so, of course, we focus our attention on the Word, on God's Word, and on the sacrament. With the Word, we hear the Word preached, we sing the Word, we pray the Word, and of course, everything we do is according to the Word. So that is the regulative principle of worship. And one of the places where we learn about how our Lord Jesus taught us about how to worship Him in spirit and in truth is that famous conversation between Jesus and the Samaritan woman in John 4. And I just want to read a portion of that, John 4, verse 21 to 26, where our Lord Jesus not only explains the nature and meaning of worship, but He also reveals His identity as the Messiah to this Samaritan woman. So if you care to turn there with me, I'll be reading John 4, beginning at verse 21 to verse 26. Aquí les leo, amados, Juan 4, el versículo 21 al 26. Aquí les leo. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Entonces, amados, damos gracias a Dios, ¿verdad? Especialmente durante esta temporada navideña, ¿verdad? Que llamamos a Jesús el Cristo, es decir, el profeta, sacerdote y el rey. Y que nosotros damos gloria a Dios que Cristo vino, ¿verdad? Para salvarnos, para salvar a su pueblo de sus pecados. Y que Él se ha revelado, ¿verdad?, su identidad como el Mesías, y Él ha cumplido la obra de salvación. Y nos regocijamos que Jesús es el Salvador, es el Cristo. Él vino para salvarnos de nuestros pecados. Y en Cristo tenemos, tenemos la salvación, el perdón de los pecados, la rectitud por la fe, y en Él tenemos vida eterna. Y nos regocijamos en nuestro gran Salvador. Amén y amén. Y ahora, amados, nosotros ahora vamos a cantar otro canto. Claro que damos gracias a Dios por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y vamos a adorar al gran Rey. And so, beloved, we rejoice that Christ has come, and that He has come as the Messiah, as the promised Savior, and we rejoice in our great King. And so, will you please stand as we sing our next song, number 62, Al Rey Adorar. Let us worship the King. Así que, por favor, pónganse de pie, amados, para cantar el otro canto. Al Rey adorar.
Pues amados, durante este tiempo tenemos la oportunidad para compartir peticiones, si hay peticiones. Claro que yo sé que durante esta temporada también pensamos, como siempre, durante todo el año de nuestra salud, que todos están bien, pero que Dios le dé su fuerza y salud, ¿verdad? Para trabajar y para continuar y perseverar. Aquí, amados, nada más tengo algunas peticiones que nada más quiero mencionar, así que aquí en su boletín. And so, beloved, at this time, as our custom here in El Pacto, is we typically share any prayer requests or updates on people we've been praying for. And so, towards the back of your bulletin, you have a list of petitions, and please keep these in mind during your devotions throughout the week. Entonces, amados, si no vemos la hermana Delia Dilbeck, es porque tuvo cirugía hace poco tiempo, el 9 de diciembre, y oremos por su recuperación. Y también damos gracias a Dios que la hermana y los padres de Reina Cuevas llegaron con bien en México para pasar un tiempo con familia. Y también hay otras noticias también. La única otra noticia que tengo es que Dios mediante en marzo o abril, ¿verdad? Ya tomará su examen Arnold Lever de licenciatura y candidatura para ser pastor. Claro que como hemos explicado, ¿verdad? En la escuela dominical, el proceso para ser pastor tiene muchos requisitos, también tomando exámenes, ¿verdad? Delante de pastores y ancianos. Así que vamos a pensar de nuestro querido hermano Arnold Lever, que todo sale bien según la voluntad y misericordia de Dios. Okay? So, beloved, let me just briefly review some of these prayer requests in English. And so please pray for Delia Dilbeck. She had knee surgery just not too long ago on December 9th. And so she's home recovering from partial knee surgery on her right knee. And so just pray for her and her family. And also Reina Cuevas, her parents as well as sister went to Mexico to spend the holidays with family. So just pray that the Lord would bless their time together with family. And also I'm still in contact with Mid-America seminarians who have been at El Pacto at one point in their seminary career, the seminary journey. So I'm still in contact with most of them. They have been a blessing to us in many ways. Arnold Lever will be taking his licensure exam and candidacy exam, Lord willing, in March or April of next year in the PCA. And so he's currently doing a Hispanic ministry in Richmond, Virginia. So pray for Brother Lever and his family, and pray that they would be doing well. Así que, amados, no sé si hay otras peticiones que quiere mencionar. Sí, hermana. Es el hermano. También que él recibió su vacuna y ahorita está pues un poco indispuesto. Ok. ¿Y David tiene problemas con su rodilla? Sí, empezó como el jueves con una molestia y ahorita sí pues tuvo que quedarse en casa para reponerse porque tiene que entrar a trabajar el día de mañana. Ok. Oh, claro que sí. Gracias, y de nuestra parte queremos mandar nuestros saludos y esperamos que muy pronto estén bien de salud, pero que Dios tenga misericordia para David y para Joshua. Sí, seguro. So Elda Cruz is requesting prayer for David Cruz, who's having problems with his knee since Thursday, and so just pray for David Cruz's knee. And also Josh Cruz recently got vaccinated and got the vaccine shot, and so just kind of recovering from that, and so pray that he feels better. And so yeah, we'll definitely pray for everyone's health and pray that we will soon see them back here. So wonderful. So
yeah, please send our greetings. So, okay. Así que no sé si hay otras peticiones, amados, en este tiempo. ¿Sí? ¿Están bien? Ok. Pues sí, amados, está muy bien. Entonces vamos a concluir con la oración del Señor, ¿verdad? Con el Padre Nuestro cuando terminamos. And so towards the end of the congregational prayer, we will say the words of the Lord's Prayer, which are printed in the middle of the order of service. And so we'll say that in unison, which is known as El Padre Nuestro. Padre is Father, Nuestro is ours, so our Father who art in heaven. So we'll say that together at the end of the congregational prayer. Okay. Pues está muy bien, amados. Vamos a ahora ofrecer una oración a Dios Padre en el nombre de Cristo con la ayuda del Espíritu Santo. So let us offer a prayer to our Heavenly Father in the name of Christ, our great mediator, relying upon the help of the Spirit as we pray. So let us pray, beloved. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, por esta temporada navideña, y te damos gracias, Señor, por tu misericordia hacia nosotros. Te damos gracias, Señor, por el nacimiento de Cristo Jesús, nuestro gran Rey y profeta y sacerdote, Señor, y también nuestro gran Salvador. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús y la salvación que tenemos en Él, el perdón de los pecados, vida eterna, una ciudadanía celestial, y Señor, que tenemos, ¿verdad?, la rectitud, santidad de Cristo acreditada a nuestra cuenta espiritual. También, Señor, mientras que estamos en esta vida terrenal, en verdad, aquí como peregrinos en el mundo, nosotros pedimos, Señor, por tu misericordia hacia nosotros y nuestros seres queridos. Señor, sabemos que en este momento hay ¿verdad?, hermanos, y también que no están bien de salud, y Señor, te pedimos, Señor, que nos das fuerza y salud para cada día, para que estemos bien, Señor, y que para poder continuar trabajando. Señor, pensamos en nuestro querido hermano y amigo David, Señor, que tiene problemas con su rodilla. Y sí, Señor, pedimos por la sanación de su rodilla, Señor, que se siente mejor, Señor. Y sí, Señor, pedimos por tu misericordia y sanación sobre nuestro querido hermano, que le des fuerza y salud, Señor, para trabajar y esté con él en este tiempo. También, Señor, pedimos por Joshua Cruz, Señor, que apenas recibió su vacuna, Señor, y pedimos, Señor, que muy pronto también se siente mejor después de recibir esta vacuna, Señor. Y también protégenos, Señor, ¿verdad?, el virus, Señor, y de enfermedades y flu y muchas cosas que hay en el mundo, Señor, como dependemos de ti por tu protección. Y, Señor, sí pedimos por la sanación de nuestros cuerpos. Señor, te damos gracias que todo salió bien con la cirugía de la rodilla de Delia Dilbeck. Ahí sí oremos por su recuperación. Te damos gracias que la familia de Reina llegaron con bien en México y que lo pasen muy bien con su familia durante esta temporada navideña. También, Señor, pedimos por la paz y el consuelo de Graciela Puente y también de su prima Guadalupe, Señor. Sí pedimos por la salvación y el consuelo de todos ellos aquí en Chicago, Señor, y también en México. Señor, también pedimos por tus bendiciones sobre los ministerios del reverendo Rubén Zartman, Valentín Alpuche y Pablo Landazuri, Señor. Y sí te damos gracias por nuestros queridos hermanos y ayúdales también, Señor, con su trabajo con el seminario. Señor, oremos por Santiago y Dana Stafford, Señor, que tienen un ministerio hispano en Springfield, Ohio, y su clase de inglés. Y que Dana está embarazada, y sí pedimos por su embarazo, Señor, que está bien en salud ella y también su bebé que está creciendo. También, Señor, esté con nuestro querido hermano Arnold Laver y su familia en Richmond, Virginia. Ayúdale a prepararse para su examen que va a tomar ya para el próximo año, Señor, para ser pastor. También, Señor, esté con el hermano Jonathan Alspicueta en Naperville, Señor, que está ofreciendo un estudio bíblico. Sí pedimos por la sanación y la salvación del padre de Elena Velasco en California.
que es miembro de la Iglesia Reformada en California. Y Señor, también oremos por la salvación de nuestra familia, amigos y vecinos. Y sabemos, Señor, y oremos por todas las personas que fueron afectadas por los tornados en Illinois, Arkansas, Missouri, Kentucky, Mississippi y Tennessee, y también en otros estados, Señor. Y sí, Señor, pensamos por todos ellos, si perdieron su casa, o sus negocios, o sus iglesias, o Señor, ustedes saben, Señor, exactamente lo que necesitan, y Señor, cómo dependemos de ti, Señor, por todas nuestras necesidades de cuerpo y alma. Esté con estas personas, Señor, en estos estados donde fueron afectados, Señor, por los tornados. Te damos gracias, Señor, por tu amor y misericordia, que dependemos de ti, Señor, todos los días. Y, Señor, concluimos nuestra oración con las palabras del Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Ahora, amados, ahora vamos a cantar otro canto. Estamos ofreciendo alabanzas a nuestro gran Rey y nuestro soberano Rey. Así que ahora vamos a ponernos de pie otra vez para cantar, Oh Dios, mi soberano Rey. Beloved, before we hear this afternoon's sermon, we will sing a song of preparation. And as you will notice, each of these songs have to do with praising and giving adoration and worship to our great King. So will you please stand as we sing our next song in which we are worshiping our sovereign King, number 64. Pues ahora, amados, vamos a enfocar nuestra atención en Mateo capítulo 1, los versículos 18 a 25, donde aprendemos acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Beloved, I invite you to please turn with me to Matthew chapter 1, verse 18 to verse 25, and we'll be focusing our attention on the birth of Christ here according to the Gospel of Matthew. And so here we'll begin reading Matthew 1, beginning at verse 18. Así que, amados, aquí les voy a leer Mateo capítulo 1, comenzando en el versículo 18 hasta el versículo 25. Aquí leemos acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Aquí les leo, amados, la palabra de Dios.
Hear now the reading of God's holy and inspired word. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. La palabra de Dios. Ahora, amados, vamos a ofrecer una oración, porque dependemos del Espíritu Santo para ayudarnos a entender la palabra de Dios y entender, ¿verdad?, este pasaje de hoy. So, beloved, let us offer a prayer asking for the illumination of the Holy Spirit, for we need the Spirit to understand the spiritual things of the Lord, and we also need the Spirit to guide us in all truth, where the Spirit directs our attention to Christ. And so we are to rely upon the Spirit as we grow in our understanding of the person and work of our great Savior. So with that in mind, dear ones, let us call upon the Lord once again for the help of His help at this time. Let us pray. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este pasaje. Y, Señor, sabemos que dependemos del Espíritu Santo para entender las cosas espirituales de Dios. Dependemos del Espíritu Santo para guiarnos en toda verdad y también para entender la persona y la obra de Cristo. Señor, cómo dependemos del Espíritu para iluminar nuestra mente y también, Señor, para santificarnos con la palabra de Dios. Y, Señor, cómo dependemos del Espíritu para entender acerca del nacimiento de Cristo Jesús. Y, Señor, todo eso te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro profeta, Rey y sumo sacerdote, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados en Cristo Jesús, muchos de nosotros hacemos planes para los días de fiesta. Durante la temporada navideña, planeamos estar con nuestra familia, ¿verdad? La familia de Dios, o posiblemente amigos o posiblemente seres queridos durante esta temporada. Y en el servicio de adoración, claro que especialmente este mes de diciembre, queremos aprender más acerca del nacimiento de Cristo Jesús y también acerca del significado, ¿verdad? ¿Por qué se hizo hombre? ¿Verdad? ¿Por qué? Y entender eso mejor. Además de la adoración, podríamos preparar una comida, intercambiar regalos y tomarnos un descanso de nuestro trabajo diario. Entonces, cuando hay un evento especial, hacemos planes con anticipación, ¿verdad? Y ahora bien, ¿cómo logra el Señor sus metas? Yo sé que para nosotros, cuando estamos planeando para, ¿verdad?, los días de fiesta, queremos planearlo todo bien, pero ¿qué hace el Señor para lograr sus metas? Pues decide qué hacer en el último minuto o hace las cosas de acuerdo con su plan. ¿Tiene Dios un plan para nuestra salvación? ¿Y cuándo decidió enviar a su Hijo para salvar a su pueblo? Amados, Dios planeó nuestra salvación antes de la fundación del mundo. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo decidieron el plan para nuestra salvación.
El Antiguo y el Nuevo Testamento nos ayudan a comprender cómo obtenemos la salvación a través de la persona y la obra de Cristo. El plan de Dios incluía el nacimiento del Hijo, ¿verdad?, a la Virgen María. Y para ayudarnos a comprender el significado del nacimiento de Cristo, así como las circunstancias que rodearon su nacimiento, vamos a considerar 2 puntos. Primero, el plan de salvación de Dios. Segundo, el nombre y la misión del Mesías. And so, beloved, in order to understand this afternoon's sermon text, we shall consider 2 points. First, God's plan of salvation, and second, the name and mission of the Messiah. So we'll begin with our first point, God's plan of salvation. Así que el primer punto, amados, el plan de salvación de Dios. Al comienzo del capítulo 1, Mateo nos da una genealogía de Jesucristo, es decir, una lista de nombres, ¿verdad?, de todas las personas que pertenecían a la familia de Cristo Jesús. Y en esta genealogía, al principio, Mateo nos indica, ¿verdad?, que Jesucristo es el hijo de David, el hijo de Abraham. Y entonces Jesús es el rey largamente esperado que ocupará un trono eterno y poseerá un reino eterno. Y ha venido a cumplir todas las promesas que Dios le hizo a Abraham y las promesas que Dios le hizo a David. Todas esas promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Y después de la genealogía de Jesús, en Mateo capítulo 1, Mateo explica el nacimiento de Jesucristo, de cómo pasó. Y fue un nacimiento increíble, milagroso. Según nuestro pasaje, nuestro Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Ahora, cuando nosotros decimos que cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, ¿qué significa eso? Porque eso es algo que siempre decimos, ¿verdad? Y lo leemos en el Credo de los Apóstoles y lo leemos en la Biblia, en Mateo 1. Pero ¿qué significa que fue concebido por el Espíritu Santo y por qué eso es tan importante? Pues significa que el Espíritu guió el proceso de cómo Jesús recibió su naturaleza humana de María. La humanidad de Cristo vino de María. Y Cristo tiene una verdadera naturaleza humana, es decir, un cuerpo humano y un alma humana. Y Él es como nosotros en todos los aspectos, menos el pecado. Así que Cristo es como nosotros en su humanidad, pero sí hay una gran diferencia. Él, Cristo, no tiene pecado. Nació sin pecado original. Y cada persona nace con el pecado original, ¿verdad? Eso es entonces cuando nosotros vemos a un bebé o un adulto o un anciano, todos ellos, aunque sea bebé o niño o adulto o anciano, todos tienen, ¿verdad?, el pecado original. Pero en el caso de Cristo, Cristo no tiene el pecado original, porque el Espíritu Santo santificó la humanidad de Cristo para que no tuviera pecado. A lo largo de su vida terrenal, Jesús nunca pecó, nunca. Obedeció a Dios perfectamente todos los días de su vida, y por su vida perfecta obtuvo justicia y rectitud, ¿verdad?, para nosotros. Otro aspecto importante del nacimiento de Cristo es que nació de acuerdo con la voluntad de su Padre Celestial. Jesús no nació según la voluntad de una pareja terrenal, más bien todo era parte del plan de salvación de Dios. Así que antes de que Dios creara los cielos y la tierra, ¿verdad?, Dios ya tenía un plan para nuestra salvación. Dios Padre, Dios Hijo, Dios el Espíritu Santo tenían este plan que se llama el pacto de la redención. Y según este plan,
Dios Padre escogió a los miembros del reino de Dios, a los miembros de la familia de Dios. En otras palabras, podemos decir que Dios Padre escogió la novia, es decir, la iglesia cristiana, el pueblo de Dios, la novia para su Hijo Jesucristo, el novio. Y Jesucristo, el rol que tiene Jesucristo en este plan de Dios, ¿verdad? Es que vino a hacer la voluntad de su Padre Celestial. Cristo nos salvó por su vida perfecta y sacrificio perfecto. Por su vida perfecta obtenemos la justicia, la santidad, la rectitud, la perfección de Cristo. Y por su sacrificio perfecto nosotros obtenemos el perdón de todos nuestros pecados, ¿verdad? Y por su resurrección tenemos la garantía de nuestra futura resurrección corporal y gloriosa. Así que un día vamos a recibir, ¿verdad?, cuerpos glorificados como nuestro Señor Jesucristo, sin pecado, sin, ¿verdad?, tristeza, ¿verdad?, sin enfermedades. Y un día vamos a obtener tal cuerpos. Y Dios, el Espíritu Santo, regenera nuestro corazón, cambia la disposición de nuestro corazón hacia Dios. Así que nos damos cuenta del rol de Dios Padre, cómo nos escogió, Dios Hijo nos salvó por su vida, muerte y resurrección, y Dios el Espíritu Santo, ¿verdad?, que está cambiando la disposición de nuestro corazón. Nos está dando el Espíritu Santo el don de la fe y el don del arrepentimiento. Y como cristianos, el Espíritu Santo nos santifica y nos ayuda a crecer en nuestra fe. Y también por eso le llamamos los frutos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es porque esos frutos es el Espíritu obrando en nuestras vidas para producir y crear esos frutos espirituales en nuestras vidas. Y cuando Dios implementó el pacto de redención en la historia del mundo, se llama el pacto de gracia. No sé si de vez en cuando ustedes se hacen la pregunta, ¿verdad? O sus hijos quieren saber por qué este ministerio se llama el pacto de gracia, ¿verdad? ¿Por qué tiene ese nombre? ¿Y qué es el significado de ese nombre, el nombre de la iglesia? Quiere decir es que Dios implementó, ¿verdad?, la obra y el plan de su salvación, ¿verdad? Él lo cumplió con su plan de salvación. Ese quiere decir el pacto de gracia, como Cristo vino para cumplir todos los requisitos y, ¿verdad?, de ese plan de salvación. Y para todos que han recibido verdadera fe en Cristo por el Espíritu Santo, ahora estamos bajo la gracia salvífica de Dios. Y antes de nuestra conversión, estábamos bajo la condenación de Dios, la ira de Dios. Pero gracias a Dios, ya no estamos bajo la ira de Dios, la condenación de Dios. Al contrario, estamos bajo su amor, su misericordia, su gracia salvífica, ¿verdad? Y damos gracias a Dios que somos los recipientes de esta salvación. Y somos los recipientes de todas sus bendiciones espirituales. Y a base de la obra salvadora de Cristo, ahora somos una nueva creación en Cristo. Por lo tanto, el nacimiento y la salvación de Cristo ocurrieron de acuerdo con el plan de Dios. Ahora el segundo punto, el nombre y la misión del Mesías. And now, beloved, to our second point, the name and the mission of the Messiah. José estaba en proceso de casarse con la Virgen María, y según la costumbre judía, el proceso de matrimonio consta de dos pasos, el compromiso y la boda. Así que si nosotros nos podemos hablar con judíos, ¿verdad?, y aprender más de su cultura judía acerca del proceso de casarse y matrimonio y todo eso, entonces le van a mencionar dos pasos, ¿verdad?, el compromiso y la boda. Así que primero vamos a explicar el primer paso, el compromiso. El compromiso implica un contrato entre familias. El contrato incluye los deberes del esposo, ¿verdad?, para con su esposa, y la suma financiera que se le debe en caso de divorcio o fallecimiento.
Y la pareja tiene un acuerdo legal que se confirma ante testigos. Así que tenemos, ¿verdad? Aquí un contrato y, ¿verdad? Ante testigos, ¿verdad? Que aquí explica los deberes del esposo, por ejemplo. Y este acuerdo legal entre la pareja solo puede romperse mediante un divorcio formal. Y María estaba comprometida con José, según Lucas 1:27. Un compromiso legalmente vinculante de vivir con él y formar una familia una vez, ¿verdad?, que se haya hecho los preparativos adecuados, lo que puede llevar más de un año. Así que imagínense, ¿verdad?, la preparación para casarse, el matrimonio, ¿verdad?, según los judíos, ¿verdad?, posiblemente un año, ¿verdad?, para hacer todo esto. Y la segunda y la última etapa, el segundo paso, involucra la ceremonia de la boda y la consumación. La novia se prepara mediante el baño, la unción, la vestimenta y adornos especiales, y la acompaña desde la casa de su padre a la casa del novio, con canciones y bailes e instrumentos musicales por la noche, con antorchas. Y la ceremonia tiene lugar en la casa del novio con un manto especial, ¿verdad?, para que no les pegue el frío. Y durante la ceremonia se pronuncian 7 bendiciones sobre la pareja y se lee el contrato de matrimonio. A la boda le siguen 7 días de fiesta. Así que no solamente es el día de la boda, pero lo que va a seguir después son, imagínense, 7 días de fiesta, ¿verdad? Una semana de fiesta después. Y en el caso de José y María, ya estaban legalmente comprometidos a casarse. El último paso restante era la boda y la consumación, ¿verdad?, de su relación, según Mateo 1:18. En otras palabras, ya cumplieron con el primer paso, ya tienen el contrato, ya tienen todo eso arreglado. Ahora lo que falta en el caso de José y María, ¿verdad?, es la boda y la consumación de su relación. Ahora, sin embargo, antes de la consumación, José notó que María ya estaba embarazada y pensó que María era culpable de adulterio. Como José y María eran judíos, estaban muy conscientes del 7º mandamiento: no cometerás adulterio. Entonces esto sería un pecado ante Dios. José no sabía que Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Y como José era un hombre justo, un hombre recto y temeroso de Dios, luchó con la pregunta de qué debería hacer. Y él decidió divorciarse de María en silencio, según Mateo 1:19. Un hombre israelita podría darle a la mujer una carta de divorcio que debe ser firmada por 2 o más testigos y luego despedirla. Ella es libre de casarse con otro hombre ya después de recibir esta carta de divorcio, y José quiso hacerlo en silencio, ¿verdad?, porque temía las consecuencias que María sufriría, ¿verdad?, en la comunidad judía. Por ejemplo, el término griego para avergonzar o infamar significa literalmente dar ejemplo. Ella sería vista públicamente como un ejemplo de adúltera y arruinaría sus posibilidades de casarse y estaría, ¿verdad?, condenada a una vida de aislamiento y pobreza. En los sueños de José, un ángel le habló, y aquí leemos acerca de esto en Mateo 1:20-21, Matthew 1:20-21. Aquí contiene el mensaje del ángel, que María no fue culpable de adulterio, pero el Espíritu Santo fue responsable del embarazo. Así que José podría permanecer con María y su conciencia ya no debería estar turbada.
En lugar de sentir pena por el embarazo de María, José tenía muchas razones para regocijarse. Su esposa daría a luz a un hijo especial. Su hijo era el Hijo de Dios, el Mesías prometido. Entonces, después de muchos siglos de espera, la época mesiánica estaba por comenzar. El ángel reveló el nombre y el ministerio de este niño. Su nombre sería Jesús. Mateo 1:21. El nombre de Jesús significa Dios salva. O también podemos decir significa Salvador, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús también es la forma griega de Josué. Entonces, si yo quiero decir, por ejemplo, Josué, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento no se dice Josué, se dice Jesús. Entonces, cuando comparamos a Josué del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta de diferencias y similitudes. En el Antiguo Testamento, Josué era el líder, ¿verdad?, de Israel después de la muerte de Moisés. Moisés había sacado a Israel de Egipto después de más de 400 años de esclavitud en Egipto. Y Dios eligió a Josué para entrar, conquistar y dividir la tierra prometida, ¿verdad?, para las 12 tribus de Israel. Después de 40 años en el desierto, los israelitas entraron en Canaán, la tierra prometida, y este fue un cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham y sus descendientes acerca de heredar la tierra prometida en Canaán. Ahora, eso fue Josué en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero ahora en el Nuevo Testamento no tenemos a Josué, tenemos otra persona que es Jesús. Tenemos un Josué más grande como nuestro líder. Y claro que Jesucristo es mayor, mucho mayor que Josué. Tenemos a Jesús que vino a liberarnos de la esclavitud del pecado. Tenemos a Jesucristo que vino a liberarnos de la tiranía del diablo. Antes de nuestra conversión, éramos esclavos del pecado y hijos de ira. Estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. No teníamos el deseo ni la capacidad de salvarnos a nosotros mismos. Y cuando pensamos en la grandeza de nuestros pecados, es obvio que necesitamos un Salvador. Jesús, nuestro Salvador, vino a cumplir todos los requisitos de nuestra salvación. Amados, Jesús es el Salvador perfecto. ¿Por qué? Porque Él es perfectamente Dios y perfectamente hombre en la misma persona. Solo un ser humano puede representar a otros seres humanos. Entonces ahorita, amados, estamos explicando la necesidad de la humanidad de Jesucristo. ¿Por qué era necesario, verdad, que Él se hizo hombre? ¿Por qué? Porque solamente un ser humano puede representar a otros seres humanos. También solo un ser humano puede aceptar el castigo de otro ser humano como nuestro sustituto. Y también es necesario que nosotros tenemos un Salvador que no solamente es un ser humano, pero también un Salvador también que tiene una naturaleza divina. ¿Verdad? Un Salvador también que necesita ser Dios para poder soportar el castigo que nuestros pecados merecen, de acuerdo con su poder divino. ¿Quiénes de nosotros podemos soportar, aguantar, verdad, este gran castigo tan enorme que no podemos imaginar el castigo que nuestros pecados merecen, verdad? Solamente Jesucristo puede, ¿verdad?, soportar ese gran castigo según su poder divino. Por tanto, el pueblo de Dios necesita un Salvador que sea perfectamente Dios y perfectamente hombre en la misma persona. Y cuando reflexionamos sobre esta verdad,
podemos comprender el significado de Mateo 1:21. En Mateo 1:21, ¿verdad? Después lo que sigue, 22 y 23, Mateo nos ayuda a comprender cómo el milagroso nacimiento de Jesús fue también el cumplimiento de dos profecías del Antiguo Testamento. Aquí, según el libro de Isaías, Isaiah 7:14. Según Isaías 7:14, una virgen concebirá y dará luz a un hijo y se llamará Emmanuel. Y Isaías 8:10, ¿verdad? Explica que Emmanuel significa Dios con nosotros. Este nombre es muy significativo para el pueblo de Dios. Así que cuando nosotros referimos a Jesucristo, Emmanuel, es decir, Dios con nosotros. ¿Por qué eso es tan importante, verdad? Saber eso, entender eso y creer eso, que Dios está con nosotros, Dios está con su pueblo. Pues amados, la presencia de Dios con su pueblo fue muy importante, ¿verdad? Para Israel durante toda la época y la historia del Antiguo Testamento. Por ejemplo, durante el Éxodo, Dios estuvo presente con su pueblo a través del tabernáculo. Cuando pensamos en un tabernáculo, ¿verdad? Como era una gran tienda donde los judíos, ¿verdad? Adoraban al Señor, ahí en medio del desierto. Y también cuando el rey Salomón construyó el templo en Jerusalén, los judíos ofrecieron adoración con sacrificios, oraciones y alabanzas. Y en el tabernáculo y el templo representaban la presencia de Dios con su pueblo. Y eran como un puente entre el cielo y la tierra, entre Dios y la humanidad. Ahí en el tabernáculo, y ya después del tabernáculo, ahí en el templo, representaba la presencia de Dios con su pueblo, Dios con nosotros. Es como, por ejemplo, ahí en ese lugar, en ese sitio sagrado, representa como un puente entre Dios y el hombre, Dios y el pueblo, los cielos y la tierra. Pero ahora tenemos algo mayor, algo mejor que un tabernáculo o un templo. Tenemos algo mejor, amados. Tenemos a Cristo, y por eso llamamos a Cristo Emmanuel, Dios con nosotros, que ha venido al mundo como hombre para estar presente con su pueblo, ¿verdad? Ahí. Y nosotros tenemos a Cristo. Él mismo se refirió a sí mismo que Cristo es el templo. A lo largo de su vida terrenal, Jesús habitó entre nosotros. Él es el verdadero templo. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Y posiblemente algunas personas están pensando, pues, hermano, ¿verdad? Ahora que no Jesucristo está a la diestra de su Padre Celestial, que no Cristo está en los cielos, mientras que nosotros como el pueblo de Dios y peregrinos estamos aquí en la tierra. Entonces, ¿cómo es posible que, aunque Dios está en el cielo, ¿verdad? Y nosotros estamos aquí, ¿cómo es posible que todavía nos puede decir que todavía Él está con nosotros? Porque ¿qué no su cuerpo está a la diestra de Dios Padre? Pues sí es cierto eso, ¿verdad? Físicamente, su cuerpo, el cuerpo resucitado y glorificado de Cristo, está a la diestra de Dios Padre. Pero Cristo también es Dios, y según su, ¿verdad?, naturaleza divina, ¿verdad?, su divina presencia está aquí entre nosotros. ¿A dónde está Cristo? Pues como Él es Dios y hombre en la misma persona, su presencia divina, ¿verdad?, está aquí entre nosotros en este momento, ¿verdad? Y también tenemos su gracia, tenemos su Espíritu Santo, tenemos su divina presencia, porque Él es Dios, y Dios es omnipresente, presente en todas partes. Y aunque el cuerpo de Jesús está ahora en el cielo, todavía está aquí con nosotros por su naturaleza divina y su Espíritu Santo. Al final del Evangelio,
según Mateo, Jesús nos dice esto, amados. Si quieren fijarse conmigo, amados, aquí el último capítulo, las últimas palabras del Evangelio según San Mateo. ¿Qué leemos, amados? ¿Qué leemos? Aquí acerca de Emmanuel, Dios con nosotros, Cristo con nosotros. Aquí leemos el último versículo de Mateo 28:20, Matthew 28, verse 20. Aquí leemos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo, Cristo, estoy con vosotros, ¿verdad? Mi iglesia, mi pueblo, mis discípulos, todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Así que, ¿cuál fue la reacción de José acerca de este increíble sueño? Según Mateo 1, 24 a 25, José se despertó y tomó a María por esposa, y su conciencia ya no le molestaba porque sabía que este embarazo era de Dios. Y José obedeció las instrucciones que había recibido del ángel, que era un mensajero de Dios. Y cuando nació el niño, lo llamó Jesús, que significa Dios salva, que significa Salvador. Gloria a Dios por el nacimiento y la salvación de Jesús. Damos gracias a Dios por Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Amén y amén. Oremos, hermanos, oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Rey, el Mesías, Señor, el Salvador, el Emmanuel, Dios con nosotros. Y te damos gracias que según tu divina presencia y su naturaleza divina, sí estamos en tu presencia, Señor, y sí hemos recibido tu Espíritu Santo, y sí hemos recibido tu gracia. Y te damos gracias, Señor, por tus bendiciones y sobre todo por tu presencia, Señor, y la comunión que tenemos con ti, Señor. Te damos gracias, Señor, que estás con nosotros, estás con tu pueblo. Y, Señor, te damos las gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, amados, vamos a cantar otro canto, el número 113, Loores dar a Cristo el Rey. And now, beloved, we rejoice that Jesus is our Emmanuel, God with us. And so we rejoice in the birth of our great King, and let us offer praises to Christ our King by singing number 113. And will you please stand as we sing?
la bendición de Dios para concluir nuestro servicio de hoy. And now, beloved, we close our afternoon service with the words of the parting benediction. Receive now God's parting benediction. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén.